Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra entrevista en Planet Ciencia. Hoy tenemos a Ezequiel Kieksier, socio fundador de Olivia, y a Gabriel Weinstein, socio también de Olivia España, quienes están presentando un libro. El libro se titula Crisis y compañía, cómo gestionar la incertidumbre de nuestra época. Un título sumamente interesante en los tiempos que nos tocan vivir, así que vamos a estar hablando con ellos dos sobre el libro y obviamente sobre todo lo relacionado con transformación organizacional, empresas, cambio e incertidumbre. Hola Ezequiel, hola Gabriel, ¿cómo están? Bien, mucho gusto, Claudio, muchas gracias. Hola Claudio, ¿qué tal? Bueno, un gusto realmente poder estar involucrado de alguna manera en la presentación de este material que llegó a las librerías el 20 de noviembre y que fue presentado ayer. ¿Tuvieron una presentación híbrida, o sea, fue presencial y virtual, o cómo fue la presentación del libro? Sí, tuvimos el día de ayer, por suerte, después de muchos meses de trabajo, pudimos presentar el libro. La hicimos en el Ateneo Gran Splendid, que es una de las librerías más bonitas, me atrevo a decir, de Latinoamérica. Así es. Y tuvimos, la presentación fue también por streaming, había muchas personas, la verdad, por suerte nos acompañaron clientes, periodistas, amigos, familia, pero también se transmitió en vivo en el streaming del Ateneo. Bien, bien. Estaba leyendo que el libro recoge la experiencia de 10 años y que les llevó unos 18 meses escribirlo. Sí, nos llevó 1 año y medio. Es nuestro primer libro, fue una gran experiencia muy disfrutable. Yo desde España y Ezequiel desde aquí, desde Buenos Aires. Y pudimos plasmar grandes aprendizajes de estos 10 años, grandes experiencias, grandes proyectos que hemos compartido. Y de hecho hicimos especialmente una investigación cualitativa que nos permitió corroborar algunas de nuestras sospechas y sorprendernos con algunas cosas que no esperábamos en base a el comportamiento de las organizaciones al atravesar una crisis. Y eso, ahora sí, si querés, por supuesto, seguimos hablando, pero así es que nace el libro. A partir de aquella crisis en 2018 en Chile, no sé si recordás, la crisis social, que puso al país patas para arriba, un país que no está acostumbrado a crisis, sino más bien a mucho tiempo de estabilidad. Y nosotros estando del otro lado de la cordillera, bueno, con una experiencia un poco distinta, en donde, como dice Ezequiel, habitualmente hemos generado un callo, ¿no? Y eso nos permite de alguna forma desarrollar ciertas habilidades que en momentos complejos y de alta incertidumbre, bueno, vale la pena aprovechar. Entonces, en este libro plasmamos un poco la realidad de aquellas compañías que logran el éxito frente a una crisis y aquellas que sufren por demás en el camino. Perfecto. Me imagino que escribir el libro, bueno, ya contaste un poquito que fue una linda experiencia. Escribir el libro de por sí debe ser otra experiencia, ¿no? ¿Verdad? Y es como también estimo que debe ser para ustedes mismos un parar la pelota, ver dónde estamos parados, qué es lo que sabemos, que una vez tiene tanto conocimiento, ¿no? Que tiene que parar, clasificar, ver y empezar a sacar conclusiones de todo lo que ha ido estudiando, aprendiendo y viendo en la práctica diaria seguramente con las empresas. Yo estaba pensando, el libro incluye 10 años de análisis. ¿Qué cambios ustedes vieron en las empresas a lo largo de estos 10 años? Sí, la verdad que, como bien decís, hemos observado una cantidad de cambios tremendos en los últimos años. Sí, hay algunas características muy interesantes, las cuales las compañías en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo en general están atravesadas en estos años, que es, hay un fenómeno muy importante que es la aceleración de los cambios, ¿sí? Vamos a relacionarlo también con procesos de crisis por un segundo. No sé si recordás la frase que muchos decían, mis padres me criaron diciendo, en Argentina hay una crisis cada 10 años. ¿Sí? Y bueno, es cíclico, es así, pero después si tomamos los últimos, no sé, toma el lapso que vos digas, Claudio, 15 años, 20 años, 8 años, 5 años, tuvimos más que una crisis cada 10. ¿Sí? Y si lo mirás, el fenómeno es en Argentina, pero también a nivel global, en los cuales la aceleración de los cambios también fue una aceleración de crisis. Y una de las cosas que más cambia es la necesidad de adaptabilidad de las compañías, es decir, para sobrevivir a los tiempos
que nos tocan gestionar. Primero tienen una carga de incertidumbre y de menos visibilidad de lo que estamos acostumbrados, pero segundo, tiene una necesidad de adaptabilidad, es decir, vos tenés que adaptar tus productos, tus servicios, la arquitectura de tu empresa, la cultura, la estrategia, es decir, todas las variables que hacen a cómo se configura una organización al día de hoy. Antes vos podías estar 20 años en el mismo puesto, trabajando, o 20 años en la misma compañía. Hoy todos esos cambios se hacen mucho más rápido. Los jóvenes, y ya ni siquiera los jóvenes, cambian de trabajo en periodos cada vez más cortos, pero también las demandas del consumidor también cambian, sus preferencias, sus deseos, sus intenciones, y cambian la forma en la cual deciden cuándo compran y cuándo dejan de comprar. Hay otras variables que son relevantes, como la huella de carbono, el impacto en la ecología. Entonces, vos ves que cambió el comportamiento del ser humano, post pandemia se aceleró mucho más aún, pero conceptualmente hay cada vez más cambios y cada vez más rápido. Entonces, las compañías requieren mucha más agilidad para responder a ese nivel de adaptabilidad. Si yo te doy 20 años para adaptarte a un cambio de comportamiento del consumidor, probablemente lo logres, pero si te doy 6 meses, si te doy 3 meses, si te doy 2 meses, y si en 15 días cambiamos la forma en la cual pensamos, todo eso también impactado mucho por el hiperacceso a la información, ¿no? Tenés un nivel de acceso por las redes, por los medios, por lo instantáneo que son los insights, la forma en la cual se procesan las ideas en este instante, que hacen que requieras compañías que escuchan mucho más al consumidor, que responden mucho más velozmente y que se adaptan en forma constante. Eso quizás sería, Claudio, algo que empezamos a ver, que están atravesados todas las compañías, independientemente de la industria en la que operan. Voy a tomar aire y dejarte preguntar. Perdón. Bien, no, bien. Estaba pensando algo que escuchaba el otro día en una charla, alguien decía que los expertos ya no existen o que están en días de desaparición por esta cuestión de entender al experto como alguien que básicamente sabe mucho de algo y que se guía por una serie de materiales, escritos, libros o lo que sea, y que básicamente ahora eso está reemplazado por lo que se llama, ¿no?, el learning by doing, el hacer, la praxis, y lo que están diciendo ustedes básicamente me parece apunta mucho en ese sentido, ¿no? Y que hay que estar constantemente con la práctica, no sé si llegar a decir de un ensayo y error, pero que ya, digamos, no sé hasta qué punto va, ustedes lo sabrán mucho mejor, hasta qué punto se puede planear, ¿no? Porque si vos estás planeando y en el medio del planeamiento te cambian las cosas. ¿Qué hay de certeza en toda esta incertidumbre, digamos? Sí, es una buena pregunta, Claudio, porque de hecho, al escribir este libro, lo que hacemos es intentar en un mundo lleno de incertidumbre tener algunas certezas, ¿no? Y esto que decían los expertos, en cierta forma es cierto, el experto de alguna forma es experto porque durante muchos años aplicó un conocimiento, desarrolló un conocimiento, determinadas recetas, y frente a un mundo demasiado cambiante, en algún momento esas recetas dejan de funcionar, y los expertos no solemos darnos cuenta que eso sucede, o decimos ignorar que eso sucede, porque lo que nos da seguridad es nuestra experiencia. Pero esa experiencia se basa en el pasado, no se basa en el futuro, ¿sí? Nuestra incapacidad para soltar lo que sabemos y conectar con lo que potencialmente necesitamos saber es complicado. Yo te cuento algo más personal, pero me parece que ilustra bien lo que quiero transmitir, que es cuando yo conocí a mi mujer, ella, bueno, sigue cocinando en realidad, y cocinaba, una de sus recetas era el pescado, ¿no? Y le cortaba la cabeza y la cola del pescado para cocinar. Entonces yo un día le pregunté, digo, ¿por qué le cortaba la cabeza y la cola si habitualmente se cocina completo el pescado? Me dijo, no, bueno, esa es una receta de mi madre. Entonces fuimos a la casa de mi suegra y un día me atreví, tuve las agallas de preguntarle, bueno, ¿por qué hacía eso con el pescado? Y me dijo, bueno, no, esa es una receta de mi madre. Así que fuimos a la casa de la abuela de mi mujer y le pregunté por qué es la receta, y lo que me respondió la abuela de mi mujer fue, no, porque en aquel momento no tiene una cacerola del tamaño necesario para que el pescado entre entero. Entonces, toda la familia, yernos, hijos, nueras, todos cocinaban el pescado de esa forma porque la abuela tenía esa receta. Así de difícil es romper con lo que sabemos que funciona. Entonces, es una habilidad que tenemos que desarrollar, la que habitualmente decimos, ¿no? Desaprender para reaprender. Y me parece que tener esa agilidad de preguntarnos
por qué hacemos lo que hacemos, con una frecuencia lógica, nos permite seguir estando vigentes. Dejan de ser útiles aquellas compañías que fueron creadas para ser previsibles, robustas y escalables en un momento en el cual necesitamos compañías mucho más ágiles, flexibles y versátiles. Dijiste una palabra, desaprender, y estaba justo pensando en un autor muy conocido de los 90, Toffler creo que era, que decía, el otro día vi una frase de él que decía que los ignorantes ahora no iban a ser los que no sabían leer ni escribir, sino que iban a ser, viste, los que son incapaces de aprender, desaprender y reaprender. Que tiene mucho que ver, ¿no?, esto con ustedes, con esto que ustedes están planteando del cambio constante y de la reinvención. Muy buen ejemplo el del pescado. Así que uno muchas veces hace las cosas y no sabe por qué las hace. Y estaba pensando, si ustedes tuvieran que hacer, obviamente que no debe ser fácil, pero si tuvieran que dar 2 o 3 conceptos, ejemplos, ideas de una de las cosas que están buscando con el libro, que yo estaba viendo acá, que es cómo convertir el cambio y la transformación en un hábito para el crecimiento. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas cosas? Y mira, uno de los puntos que figuran, que tiene que ver con esto, con el aprendizaje, ¿no? Sustantivamente, es parte del trabajo de investigación que se realizó en el libro, como decía Gaby, en lo que sería cual y cuantitativo, fue tratar de entender cuáles eran los patrones comunes de comportamiento en las organizaciones que en proceso de crisis podían obtener, o no podían, obtuvieron ventaja competitiva, y cuáles con suerte sobrevivieron en la misma industria. Es decir, por ejemplo, en consumo masivo vos tenías organizaciones que estaban a punto de fundir en el COVID y otras que se estaba yendo bárbaro y nunca habían sacado tanto rédito de una situación de alta complejidad. Y digamos, dentro de ese marco hay una característica, un patrón de comportamiento que nosotros creemos que impulsa el crecimiento, que se llamaba, digamos, podemos decir en español, lo que sería la velocidad del aprendizaje. ¿Sí? O el aprendizaje continuo o el movimiento continuo también. Es decir, esas dos características son muy interesantes en las organizaciones que podemos observar. Tenían, en fondo eran 4. Primero, la orientación a la oportunidad, la capacidad de ver oportunidades en contextos adversos. En vez de decir, de caer en la esclavitud de la coyuntura, por decirlo de una manera, es decir, observamos una compañía que su estrategia era esperar que cambie el valor del commodity, una compañía de algo. ¿Cómo va a ser tu estrategia esperar que cambie el valor del commodity? Digo, porque dependés absolutamente de variables exógenas, ¿sí? Sin embargo, quienes están orientados a la oportunidad, veías compañías pujantes que estaban buscando cómo el cambio de comportamiento del consumidor representaba una oportunidad para ellos y una oportunidad de crecimiento personal o organizacional. Y después, y al mismo tiempo tenían la capacidad de moverse continuamente sin caer en la parálisis por el análisis, ¿no? Y si fuera y si no fuera, pequeños pasos cortos en la dirección correcta. Y también hacerse la pregunta, en esto que sigue crecimiento en otra dimensión, ¿cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar en este contexto? No es que las habilidades que desarrollé, es como si vos pensaras al día de hoy, que antes uno lo decía en ciertas categorías como la informática o la medicina, son carreras que se estudian toda la vida. Pero hoy ya te diría aplica para el 99% de los profesionales, en la cual, y no profesionales, cualquiera que quiera gestionar un negocio, gestionar su propia vida en algún instante, tiene la necesidad de estar aprendiendo constantemente porque el contexto cambia y te obliga a repensar cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar. Porque si yo me baso en solamente lo que ya sé, como decía Gaby, ahí tenés una limitación enorme para crecer porque el contexto va a seguir cambiando. Ahora, si yo estoy haciéndome estas preguntas, ¿qué oportunidad hay para mí en este contexto? ¿Cómo puedo avanzar cuidadosamente, controlando los riesgos y teniendo coraje para asumir esos riesgos? Pero también diciendo qué habilidades tengo que desarrollar para poder concretar esta oportunidad que estoy teniendo capacidad de visualizar. Porque no son probablemente las oportunidades que veas, no tengas todas las capacidades. Y ahí estas claves y estos comportamientos y estos patrones comunes nos pudieron mostrar que esas compañías que desarrollaban este tipo de comportamientos crecían
sustantivamente más que aquellas que se quedaban con esta mirada más sobre la coyuntura, que estaban en la parálisis por el análisis, o que asumían que las habilidades que tenían son con las que iban a morir. ¿Sí? Bien, bien. Obviamente que el libro que escribieron y hablar de empresas implica hablar también de líderes, que es algo que ustedes mencionaban en la gacetilla por la publicación del libro. ¿Qué comportamientos ustedes ven que tienen los líderes que son capaces de llevar adelante estos cambios transformacionales, estas transformaciones en los tiempos de incertidumbre? La realidad es que hay muchos. Creo que es de las cosas que más hemos analizado, porque en el fondo no importa el tamaño de la compañía, no importa el sector, no importa geográficamente dónde está ubicada, los líderes son quienes definen gran parte del futuro de las compañías. E independientemente de la gran cantidad de modelos de liderazgo que hay, identificamos determinadas características como patrones comunes de aquellas compañías que podían sobrevivir y triunfar en momentos de mucha incertidumbre. Te voy a mencionar algunos, porque en realidad en el libro mencionamos muchos más, pero tal vez algunos de los más relevantes. El primero tiene que ver con la coherencia. La coherencia de un líder en el decir y el hacer. Cuando estamos en un momento de crisis o de alta incertidumbre, las personas suelen tener ciertos miedos, suelen sentirse un poco más perdidas, ¿sí? Ha cambiado algo y no sabemos qué y tampoco sabemos cómo reaccionar. Entonces lo que esperan es que un líder pueda, aunque sea, apuntar en la dirección correcta, ¿sí? O en alguna dirección, aunque sea. Entonces, cuando el líder dice que hay que ir a la izquierda, pero empieza a caminar hacia la derecha, empezamos a generar desconfianza. Cuando el líder dice tenemos que ser más innovadores, pero castiga a quien tiene ideas, y empezamos a generar desconfianza. Entonces, cuando hay contradicciones entre el decir y el hacer, la base fundamental por la cual una compañía sana funciona deja de existir. Entonces, esa coherencia entre el decir y el decir genera confianza. Esa confianza o transparencia genera que las personas puedan sentirse más seguros y empezar a seguir a esos líderes en un momento en que necesitamos que nos sigan, porque estamos en una crisis. Esa coherencia se traslada a todo el equipo directivo habitualmente, ¿no? Buscamos que, de alguna forma, que el C-level esté muy compacto, que si uno va a la izquierda, todos vayan a la izquierda, y no que la mitad vaya para un lado y la mitad vaya para el otro, porque eso genera mayores confusiones aún. Tal vez una de las cosas importantes que vemos en el liderazgo es, como lo llamaría, y te voy a poner un ejemplo para esto, lo llamaría la eliminación de los egos, ¿sí? Los egos, somos seres humanos, todos tenemos ego, mientras más arriba en una compañía, tal vez más, lamentablemente, pero hasta es un patrón a analizar. Cuando estamos en una crisis, no importa quién mete el gol de la victoria, ni quién nos saca de esa crisis, es el momento en donde más tenemos que colaborar para juntos sinergizar y poder salir de esa crisis. ¿Sí? No importa quién mete el gol, nosotros somos, como argentinos, somos muy de buscar ese héroe, buscar el nuevo Messi, buscar el nuevo Maradona, buscar el que va a romper con la inflación, ¿sí? Bueno, en esos momentos tenemos que colaborar en pos de que esto ocurra. Y el ejemplo que te iba a decir es, me acuerdo no sé si te gusta el fútbol, Claudio, pero en el Boca de Bianchi, aquel que ganaba Libertadores, Palermo y Riquelme creemos que no se llevan demasiado bien, y a pesar de que fuera de la cancha no eran grandes amigos, dentro de la cancha entendían que se necesitaban mutuamente para poder lograr un objetivo común. Entonces, no importa si el gol lo metía Palermo y el centro lo mandaba Riquelme, o era al revés, los dos cumplían con su función para que esto ocurra. Entonces, independientemente del fuera egos, buscaban sinergias y cada uno hacía lo que tenía que hacer en el momento adecuado. Eso se llama sincronización. Estar sincronizados para que los esfuerzos que hagamos estén en sintonía, en la misma dirección, con la misma frecuencia, así como un equipo de rema todos de la misma forma, parece como que si estuviera una computadora diciendo que, bueno, lo mismo. Si uno rema distinto, estamos más difícil de llegar a la meta. Si quieres te agrego una más, sí. Porque hay muchas, pero por mencionar algunas, que tiene que ver con la audacia. Con que en estos momentos en donde hay un cambio de reglas muy profundo, porque en el fondo de eso trata una crisis, ¿no? De un cambio profundo, se habilitan nuevos mecanismos que antes no tenían sentido, ¿sí? Y dejan de funcionar algunos que durante un tiempo de estabilidad sí funcionan. Entonces, me parece que en esos momentos
podemos empezar a animarnos a tomar algunas decisiones que no son las más esperadas, no son las más naturales, pero son aquellas que requieren cierta audacia y tomar un poquito de riesgo en pos de sacarnos de una situación que con las decisiones habituales no lo lograremos. Y vuelvo al fútbol para poner un ejemplo claro, y con esto cierro y no me extiendo más, que yo no sé si te acordás, Mundial 2014, pero Holanda jugaba los cuartos de final con Costa Rica, fueron a penales, y un minuto antes de que termine el tiempo adicionado del tiempo suplementario, el técnico de Holanda, Luis Van Gaal, decide sacar al arquero titular para poner al arquero suplente que en teoría atajaba mejor los penales. Y todo un país podía insultarte por esa decisión, o todo un país podía agradecerte por esa decisión. A Luis Van Gaal no le importó lo que ese país opinaba, tomó la mejor decisión que él creyó en ese momento. Por supuesto que en este caso le salió bien y terminó ganando por penales, pero podría haberle salido mal y de todos modos la decisión fue tomada. Entonces, esa audacia se necesita en momentos tan delicados como el de una crisis. El otro día estaba hablando con una coach y yo le comentaba que muchas veces vemos en la película de Hollywood este tema, el cual el director técnico que vos citás podría ser un claro ejemplo de que se hace una película en Hollywood de la persona que toma el riesgo y cómo se anima a llevarlo adelante, y uno sale de ver esa película y sale inspirado y es todo genial y maravilloso, ¿no? Pero después volvemos al día a día y seguimos siendo así tan conservadores y tan temerosos. Dijiste algo del tema del ego y yo tenía anotado acá, está relacionado para mí con el tema del aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje implica ponernos siempre en una posición justamente de aprendiz y de humildad. Y me imagino que en ambientes, en empresas muy grandes sobre todo, donde el ego, ¿no?, se nos va agrandando a medida que pasa el tiempo, esta decisión que uno tiene que tomar de decir, no sé y tengo que aprender, o no sé y tengo que tomar una decisión a pesar de no saber. Obviamente que siempre hay una experiencia que respalda y que a veces puede servir o no puede servir de nada, o te puede jugar en contra la experiencia porque te aconseja que no, cuando vos sentís que sí. Pero bueno, quería un poquito reflexionar sobre esto, ¿no? El hecho de tener la humildad suficiente como para decir no sé de esto y tengo en todo caso que hablar con alguien que me diga, abrirme a decirle a alguien, decime cómo puedo ir, cómo puedo seguir, dame un consejo, no sé si estoy siendo claro con lo que diga, pero vos estás adelante de todo y de golpe porrazo te encontrás con que tenés que ir a ver a alguien que esté encima por delante de vos, que venís delante de todo, ¿no? En ese sentido, en el libro planteamos un tema, siguiendo un poco la línea que planteaba Gaby, y el punto que traes, que cuando vos combinabas el análisis de cuánto ego había y cómo le permitía el ego operar fundamentalmente a los líderes, y lo pones en combinación con una de las características de los líderes que sí han marcado hitos superlativos en procesos de crisis, tiene que ver con el liderazgo al servicio, con la orientación al servicio del liderazgo, con suponer que el reemplazo del yo al nosotros también supone poner al líder en un lugar de más humildad y de preguntarle a sus colaboradores, porque vos podés liderar una organización de 100, 200, 50, 500, 8 personas en una pyme, no importa el tamaño, pero en preguntarse también cuál es el rol del liderazgo en ese sentido. Y una característica muy interesante que hemos encontrado es que el líder que está al servicio era una de las características, al servicio del otro, al servicio de su gente, a preguntarles qué necesitan, a poder entender que no tiene todas las respuestas, sino que está para ayudar a colaborar y aceptar el no sé como una respuesta posible. Sobre eso hay dos ejemplos. Uno es que en las estadísticas, cuando vos veías los líderes que reconocían el no sé como parte de sus respuestas, ganaban mucho más autoridad. Al revés de lo que eran hace 20, 30 años, donde el líder se suponía que tenía las respuestas. Ahora el líder que dice, mira, no sé, vamos a construir esta respuesta juntos, necesito de sus cabezas, gana más autoridad de lo que pierde, contrario a lo que muchos piensan. Y segundo, el ejemplo que a mí me gusta mucho, no sé si llegaste a ver, hay una serie muy linda, bastante nueva, que es New Amsterdam, ¿no? Que es un director médico en un hospital, que la primera pregunta del director médico cuando llega al hospital en un proceso de crisis estructural, entre otras cosas, la primera pregunta que tenía el protagonista de la serie era
¿cómo te puedo ayudar? ¿Sí? No era qué tenés que hacer, sino en qué te puedo ayudar. Yo creo que esa es una de las preguntas que hoy como líderes tenemos que tener a mano, que nos corre del lado del ego y nos pone al servicio del otro, y que a veces la respuesta de no sé, vamos a construir una solución juntos, da mucho más autoridad que el sabelotodo que tiene todas las respuestas. Y esto es un rasgo muy marcado y que lo vemos no solamente en el estudio, sino en el día a día de la consultoría que nos toca hacer, ¿no? Bien, bien. Eh, Escribir este libro, ¿cómo los impactó a ustedes a nivel personal? ¿Los ayudó a clarificar algo? ¿Les trajo a ver algo que ustedes no veían? En realidad podría responderte desde muchos lugares. A priori nos obligó a... Perdón, voy un paso atrás. Queremos escribir un libro hace mucho tiempo, ¿sí? Y tuvimos muchas ideas en todo este tiempo de, bueno, y escribámoslo, dale. Y lo hacemos como la dieta que empezó siempre el lunes y luego nunca terminaba ocurriendo. Y tenemos muchas hipótesis respecto a lo que terminó siendo el libro. Y llegó la pandemia y dijimos, es el mejor momento para hacerlo. Porque una crisis que nos afectaba a todos y a todos por igual a priori. Entonces, lo que hicimos primero fue bajar nuestras ideas y nuestras hipótesis a tierra. Hicimos esta investigación que te decía con muchas empresas en Latinoamérica, en España. Y con muchos de los resultados nos sorprendimos, ¿sí? O con algunos de ellos nos sorprendimos, y muchos confirmaron nuestras sospechas. Entonces, no solo aprendimos de lo que ocurría en algunas compañías que nos sorprendían, sino también aprendimos a escribir un libro, aprendimos a plasmar ideas de otra forma, que no tienen que ver con las notas que habitualmente nos piden los medios que escribamos, sino a poder contarlo desde otro lugar. Y lo hicimos porque creemos que esto aporta a nuestro propósito. ¿Sí? En Olivia nuestro propósito es transformar el mundo, organización por organización, así es como lo describimos, porque creemos en un mundo distinto. Queremos que ofrecer este conocimiento, estas experiencias que hemos vivido en tantos años de consultoría, para que cualquier persona pueda aprovecharlo, nos acerca un poquito más a ese propósito. Entonces fue un aprendizaje por escribir un libro por primera vez, por hacerlo de a dos, que no es fácil, sobre todo con la diferencia horaria y demás, pero sobre todo nos acercó a muchas compañías desde otro lugar. Y eso también fue parte de un lindo proceso. Sí, yo te diría, complementando a Gaby, que hay un ejercicio muy interesante que en general cuando lo escribe alguien que viene del mundo de la academia, más allá que Gaby da clases en España, yo doy clases en Buenos Aires, aparte de la consultoría, tiene un enfoque más bien académico desde la teoría de la acción, ¿no? Y tratar de confirmar si esa teoría después sucede en la realidad. Nuestro enfoque al venir del mundo de la consultoría y atravesar docenas de compañías en un mes y cientos de compañías en un año, el ejercicio fue inverso con nosotros, ¿no? Era un ejercicio de reflexión de cuando observábamos todos nuestros clientes qué patrones de comportamientos había detrás de esto, ¿no? Entonces fue como un ejercicio de reflexión muy interesante de ver cómo eso que está pasando en la realidad se podía modelizar y llevar a una teoría, al revés, ¿no? Y ver si esa teoría después, con una mirada de propósito, como lo que decía Gaby, podemos ponerla a disposición de la sociedad. Así que ese fue un tremendo desafío, muy divertido y también de mucho trabajo. Bueno, no puedo menos que felicitarlos porque realmente ustedes viven lo que dicen. Este ejemplo del libro es un ejemplo de que tenían un desafío, sintieron que lo tenían que hacerlo y obviamente lo llevaron adelante con todo lo que ello implicó y el crecimiento y el aprendizaje que trajo. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran decir antes de que vayamos redondeando? No, la verdad que gracias por la onda, por la atención, realmente un placer conversar contigo y cuando quieras y lo termines de leer, nos encantaría tener tu opinión, tu reseña, tu feedback, encantado. Seguro, así debe ser. Y antes de irnos, les pido una definición. Vinimos hablando, ya me estuvieron dando algunas características, pero para cerrarlo, voy a empezar a hacer, cuando hable con gente que venga del palo de ustedes, voy a empezar a hacer esta pregunta. ¿Qué es un líder para ustedes?
Qué gran pregunta. ¿Tenés otra media hora para...? No, voy a hacerlo corto. Y tal vez, discrepemos con Ezequiel, porque esto fue... En general discrepamos y luego llegamos a acuerdos. De eso se trata, de hecho, un buen equipo de liderazgo, ¿no? Opinan distinto, pero logran grandes acuerdos. Me parece que un líder es aquella persona que logra crear nuevos líderes. Es una persona, independientemente de que cada compañía necesita un estilo distinto de líder y estoy hablando del líder en quien yo creo, en quien a mí me gustaría ser, si se quiere, que es un poco, con sesgos sin sesgos, aquel que describimos en el libro en algunos aspectos, ¿no? Pero esa falta de ego, esa generosidad, eso de pensar primero en el otro, y esto no sé si ha cambiado desde que el primer día que empezó a escribir el libro hasta hoy, porque fuimos comprando esto que vemos que funciona, pero en el fondo me parece que tiene que ver con eso. Cuando uno piensa en grandes líderes o cuando uno le pregunta a cualquier persona, si tienes que elegir una persona de las más de 8.000 millones que hay en el mundo, que crees que es el mejor líder, que puede ser tu papá, que puede ser tu mamá o que puede ser, no sé, Mandela, todos rondan más o menos alrededor de lo mismo, que tiene que ver con las habilidades más soft, ¿sí? No porque tiene un gran conocimiento en algo particular, sino es porque es empático, porque entiende lo que le pasa al otro y actúa en consecuencia, porque logra adaptar sus características en pos de un bien común o mayor. Yo creo que ese es el tipo de líder que este mundo necesita hoy en día. Bien. ¿Y vos, Ezequiel? Sí, a mí me gusta la definición, obviamente suscribo a lo que dice Gaby, pero a mí me gusta pensar en el líder como alguien que acompaña en el camino, ¿sí? Que acompaña en el camino a su equipo, que le marca el camino a su equipo y que en la experimentación no va detrás dando órdenes, sino que es el primero en dar el ejemplo a través de su comportamiento. Creo que eso resume bastante bien el desafío del liderazgo de esta época, ¿no? Así que es un poco por ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Felicitaciones nuevamente por el libro. Gracias. Y muchas gracias por el tiempo y seguimos estando en contacto para ver en qué camino siguen, ¿no? Y cómo siguen avanzando estas cosas en los tiempos de incertidumbre que nos tocan vivir. Muchas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.